Imagina esto. Eres un joven de veintitantos años, trabajando duro todos los días en una enorme corporación, soñando con una vida mejor. Pero un día, todo cambia de una manera que nunca podrías haber imaginado. Tu jefa, una mujer poderosa que construyó un imperio de la nada, te llama a su oficina. No es cualquier jefa, es una viuda árabe de 67 años, confinada a una silla de ruedas después de un trágico accidente hace años. Su nombre es Fátima al-Mansour, y es conocida por su mente aguda y su voluntad de hierro. Pero lo que te propone ese día te deja atónito, con el corazón latiendo con fuerza, sin poder creerlo. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Déjame llevarte de vuelta a cómo empezó todo. Me llamo Ahmed, y crecí en una familia modesta en Dubái. Mis padres eran gente sencilla, mi padre taxista, mi madre ama de casa. No éramos pobres, pero tampoco ricos. Estudié mucho, saqué un título en negocios y conseguí un trabajo en Al-Mansour Enterprises, una de las compañías comerciales más grandes de la región. Fátima era la CEO, una leyenda en el mundo de los negocios. Heredó la empresa de su difunto esposo, un magnate del petróleo saudí que murió en un accidente de avión hace 10 años. Fátima quedó paralizada de la cintura para abajo en ese mismo accidente, pero se negó a dejar que la rompiera. En cambio, convirtió la compañía en una potencia global, manejando de todo, desde petróleo hasta bienes de lujo. Empecé como asistente junior, trayendo café y organizando archivos. Pero era ambicioso. Trabajaba hasta tarde, aprendía los secretos del negocio y poco a poco subí de rango. A los 28 años, ya era su asistente personal. Manejaba su agenda, viajaba con ella en viajes de negocios, incluso la ayudaba con su silla de ruedas cuando era necesario. Me confiaba más que a nadie en la compañía. O eso pensaba yo. Una tarde, después de una larga reunión, rodó su silla más cerca de mi escritorio. Sus ojos oscuros, marcados por años de sabiduría y dolor, se clavaron en los míos. Ahmed, dijo con su voz calmada pero firme, siéntate. Necesitamos hablar de tu futuro. Me senté, esperando un ascenso o un aumento. Pero lo que vino después me golpeó como una tormenta de arena. Te he visto crecer aquí, continuó. Eres leal, inteligente, y entiendes este negocio como nadie más. Pero necesito más de ti. Mucho más. Hizo una pausa, sus dedos tamborileando en el reposabrazos de la silla. Silencio. El aire se sentía pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Me estoy haciendo mayor, Ahmed. Mi salud no es la de antes. Necesito a alguien que continúe mi legado. Alguien en quien pueda confiar por completo. Mi mente corría. ¿Qué estaba diciendo? ¿Una sociedad? ¿Acciones en la compañía? Entonces soltó la bomba. Quiero que te cases conmigo. La habitación giró. ¿Casarme con ella? Tenía 67 años. Estaba paralizada. Era mi jefa. Y yo solo un joven con sueños propios. Tenía una novia, Laila, a quien amaba con todo mi corazón. Planeábamos nuestro futuro juntos. Pero, señora Fátima, balbuceé, con la voz temblando, yo no entiendo. ¿Por qué yo? Sonrió levemente, pero no había calidez en esa sonrisa. Era fría, calculadora. Porque eres perfecto para esto. Tu familia me debe un favor. ¿Recuerdas cómo ayudé a tu padre cuando estaba en problemas con préstamos? Así es como lo pagas. Cásate conmigo, y heredarás todo. Recházalo, y, bueno, digamos que oportunidades como esta no vienen dos veces. Salí de su oficina esa noche en un aturdimiento total. ¿Cómo podía estar pasando esto? Era una broma, pero en el fondo, sabía que no lo era. Fátima al-Mansour siempre conseguía lo que quería, y mientras conducía a casa, el peso de sus palabras me aplastaba. Pequeños pensamientos invadían mi mente. ¿Qué le diría a mi familia? Here, o enfrentar la tormenta. Quédate conmigo, porque esta historia está a punto de girar de formas que no verás venir. ¿Te imaginas el pánico en mi pecho, el sudor frío en mis manos? Pasaron los días, y la presión aumentaba como una olla a punto de explotar. Mis padres se emocionaron cuando se lo conté. Emocionados. Ahmed, esto es una bendición, dijo mi madre, con los ojos brillando de esperanza. Fátima es rica, respetada. Nunca te faltará nada. Mi padre asintió, recordándome cómo Fátima lo salvó de la quiebra años atrás invirtiendo en su pequeño negocio. Le debemos,
Hijo, esto es el destino. ¿Destino? Se sentía como una trampa. Laila, mi novia, se rompió en pedazos cuando se lo confesé. ¿Cómo puede siquiera considerarlo? Lloró, con la voz quebrada por el dolor. Es lo suficientemente mayor para ser tu abuela. Discutimos por horas, lágrimas y gritos llenando el aire, pero al final, me sentí acorralado. La compañía era mi vida, rechazarla podía significar perder mi trabajo, la estabilidad de mi familia, todo. Fátima no me dio mucho tiempo. Organizó una reunión discreta con nuestras familias, donde sus abogados presentaron el contrato de matrimonio. Era todo negocio. Me convertiría en su esposo, manejaría la compañía bajo su guía, y a cambio, ganaría la mitad de su fortuna al morir ella. Pero había cláusulas estrictas. Nada de aventuras, nada de hijos fuera de matrimonio, y lealtad completa. Lo firmé con el corazón pesado, sintiendo como si estuviera firmando mi alma. La boda fue pequeña, en su enorme villa con vista al Golfo Pérsico. Sin festejos, solo votos ante un juez. Esa noche, sentado en nuestra nueva casa compartida, mirando las olas, me preguntaba, ¿qué he hecho? El silencio de la noche me envolvía, y un nudo en la garganta no me dejaba tragar. Pero aquí es donde la historia real comienza. El matrimonio con Fátima no fue lo que esperaba. Al principio, fue amable. Me enseñaba los secretos más profundos de negocio. Compartía historias de su pasado. Su parálisis significaba que nuestra relación era más de compañía que otra cosa, lo cual era un alivio. Empujaba su silla por salas de juntas. Estaba a su lado en negociaciones. Nos convertimos en una pareja poderosa a los ojos del mundo. El joven protegido y la matriarca sabia. Pero debajo de la superficie, las grietas empezaron a aparecer. Fátima comenzó a controlar cada aspecto de mi vida, mi ropa, mis amigos, incluso mis llamadas a Laila, a quien tuve que dejar. Es una distracción, dijo fríamente. Concéntrate en nosotros ahora. Intenté adaptarme, enterrando mi resentimiento profundo, ese fuego que ardía en mi pecho. Pero una noche, mientras la ayudaba con sus medicamentos, escuché una llamada telefónica. Hablaba en árabe susurrado con alguien desconocido. Sí, el matrimonio está hecho, murmuró. Está bajo control. Pronto, todo será mío, permanentemente. Mi sangre se heló. ¿Qué quería decir? ¿Era este matrimonio un engaño? ¿Un montaje para algo más oscuro? No lo sabía aún, pero ese susurro encendió una chispa de duda. Y como verás en la próxima parte, esa duda crecería hasta convertirse en un incendio de traición que casi me consume. ¿Podría escapar? ¿O me arrastraría al abismo? El suspense me carcomía por dentro, y el tuyo también debería. Los meses siguientes al matrimonio se convirtieron en una rutina extraña, casi asfixiante. De día, todo era perfecto en los ojos del mundo. Fátima y yo aparecíamos en galas, cerrábamos acuerdos multimillonarios, ella en su elegante silla de ruedas, yo a su lado como un esposo devoto y leal. Los medios nos adoraban. La unión improbable que construyó un imperio, decían los titulares. Pero cuando se cerraban las puertas de la villa, la máscara caía, y lo que quedaba debajo me helaba la sangre. Fátima empezó a apretar más y más. Controlaba todo, mis horarios, mis llamadas, hasta la ropa que me ponía cada mañana. Esto es por tu bien, Ahmed, decía con esa voz suave que ahora me ponía los nervios de punta. Instaló cámaras en toda la casa. Es por seguridad, repetía. Pero yo sabía la verdad, era para vigilarme. Me sentía como un pájaro en una jaula de oro, con las alas cortadas. Extrañaba mi vida anterior con un dolor que me quemaba por dentro. Extrañaba las risas con mis amigos, las noches tranquilas con Laila. Leila. Su nombre todavía me dolía como una herida abierta. Una tarde, no pude más. Mentí diciendo que tenía una reunión tardía y salí. La encontré en un café pequeño, lejos de todo. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Ahmed, estás destruido, murmuró, tocando mi mano temblorosa. Esto vale la pena. Negué con la cabeza, la voz quebrada. Me siento atrapado. No respiro. Todo es ella, solo ella. Hablamos en susurros, como si alguien nos pudiera escuchar. Le conté lo de las cámaras, lo de los guardias que ahora me seguían por protección. De repente, noté a un hombre al otro lado de la calle, mirándonos fijamente. El corazón me dio un vuelco. ¿Era uno de los hombres de Fátima? Me levanté de golpe,
el miedo apretándome el pecho. Tengo que irme, dije, y corrí de vuelta a casa con el pulso en la garganta. Cuando entré, Fátima estaba esperándome en el salón, la silla de ruedas colocada justo en medio, como un trono. La luz tenue le daba un aspecto casi fantasmal. ¿Dónde estabas?, preguntó, sin alzar la voz. Pero esa calma era peor que cualquier grito. Mentí otra vez. Una reunión que se alargó. Sus ojos se entrecerraron. No juegues conmigo, Ahmed. Lo sé todo. Al día siguiente, me quitó el acceso a varias cuentas bancarias. Es por el bien de la empresa, explicó con frialdad. Pero yo ya no creía a nada. Empecé a buscar respuestas en secreto. Por las noches, cuando ella dormía, entraba a los archivos antiguos de la compañía desde mi computadora. Lo que encontré me dejó sin aliento. Hace años, antes del accidente, su esposo Khalid sospechaba de ella. Había correos, informes de millones desaparecidos. Todo se esfumó después de su muerte. ¿Fue realmente un accidente el avión? Me temblaban las manos mientras leía. ¿Y si ella? No, no podía ser. Pero la idea se me clavó como una espina. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Fátima anunció una fusión gigante con una empresa rival. Iba a duplicar nuestra fortuna, pero también iba a dejar en la calle a cientos de empleados. Gente que conocía desde mis primeros días, amigos míos. Es negocio, me dijo cuando protesté, con una sonrisa helada. Hay que hacer sacrificios. Tienen familias, Fátima. Grité, perdiendo el control por primera vez. Ella se rió. Una risa corta, cruel. Eres demasiado blando, Ahmed. Por eso me necesitas. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, con el corazón latiendo como un tambor. Me di cuenta de algo terrible. Esto no era una sociedad. Era una dominación total. Ella no me quería como esposo. Me quería como marioneta. Y entonces, durante un viaje de negocios a Londres, todo explotó por dentro. Ella se quedó en el hotel por su salud, y yo fui solo a las reuniones. Allí me encontré con Karim, un excompañero que se fue de la empresa años atrás. Tomamos algo en un bar oscuro. Se inclinó hacia mí y susurró: «Ten cuidado con Fátima. No es quien parece. Su esposo no murió en un accidente. Hubo rumores. Decían que ella lo arregló todo por el seguro y el control». Sentí que el suelo se abría debajo de mí. «¿Pruebas?», pregunté con la voz temblando. Negó con la cabeza. «Nada sólido. Pero cuídate. Se está usando». Volví a Dubái con la cabeza dando vueltas. Esa misma noche, intenté preguntarle sutilmente. «Cuéntame de tu esposo», dije mientras cenábamos. Su rostro se endureció al instante. «¿Por qué remover el pasado?», insistí. «Solo quiero conocerte mejor». Se alejó en su silla sin responder. Horas después, descubrí que mi estudio estaba cerrado con llave. Mis archivos habían desaparecido. El miedo se mezcló con la rabia. ¿Estaba yo siguiente en su lista? La tensión crecía cada día. Ella me necesitaba más por su salud, pero su control se volvía más asfixiante. Reescribió su testamento, nombrándome heredero, pero con condiciones que me ataban de por vida. Sentía la soga apretándose alrededor de mi cuello. No sabía cuánto más podría soportar. Pero una cosa era clara: la verdadera historia estaba a punto de estallar. Y lo que descubriría después me haría desear no haber sabido nunca la verdad. ¿Hasta dónde llegaría ella para mantener su poder? ¿Y hasta dónde llegaría yo para recuperar mi libertad? Quédate, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. La duda se había convertido en un peso insoportable dentro de mi pecho. Cada sonrisa de Fátima me parecía ahora una máscara fría. Cada orden, una cadena invisible que me apretaba más. Ya no podía seguir fingiendo. Necesitaba la verdad, aunque me destrozara. Así que empecé a investigar en secreto, usando el poder que ella misma me había dado. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto llamado Omar. Le pagué con una cuenta oculta que había abierto sin que nadie supiera. «Quiero saber todo de su pasado», le dije con voz baja, casi temblando. «Especialmente el accidente». Los días se arrastraban en una agonía silenciosa. Fátima notaba que algo andaba mal. «¿Qué te pasa, querido esposo?», me preguntaba por las mañanas mientras la ayudaba a subir a la silla. Su tono era dulce, pero sus ojos me perforaban. «Nada», mentía yo, forzando una sonrisa que me dolía en la cara. Pero por dentro ardía una rabia que crecía cada segundo. ¿Cómo había llegado a esto?
Mi vida, que antes tenía color, ahora era gris, controlada por una mujer que me había comprado como si fuera un objeto. El informe de Omar llegó una noche a través de un correo encriptado. Lo abrí solo, en la oscuridad de mi estudio, con el corazón golpeándome las costillas. Lo que leí me dejó sin aire. El accidente del avión no fue un accidente. Había pruebas de sabotaje, cables cortados, mecánicos sobornados. El esposo de Fátima, Khalid, sospechaba de ella por robo masivo de fondos. Planeaba divorciarse y denunciarla. Y después de su muerte, todo se silenció. Fátima tenía coartadas perfectas, pero testigos colocaban reuniones sospechosas días antes. Su parálisis era real, sí, pero quizás un riesgo calculado para ganar lástima y poder absoluto. Y había más, mucho más. Fátima tenía un hijo de una relación anterior, Jamal, escondido en Europa. Era el verdadero heredero, pero lo había desheredado después de una pelea feroz. Entonces, ¿por qué casarse conmigo? Para tener un títere joven y leal que legitimara su control mientras ella movía los hilos. Y lo peor, estaba transfiriendo millones a cuentas en el extranjero. Planeaba fingir su propia muerte, desaparecer y dejarme a mí cargando con las culpas de sus crímenes. Yo sería el culpable perfecto. El esposo ambicioso que mató a su esposa enferma por la herencia. Me quedé mirando la pantalla, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el mouse. Lágrimas calientes me corrían por la cara sin que me diera cuenta. ¿Cómo pude ser tan ciego? Había renunciado a Laila, a mi libertad, a mi dignidad, por una mentira tan cruel. La rabia me quemaba la garganta. Quería gritar, romper todo, pero me contuve. No era momento de explotar. Era momento de planear. Esa misma noche entré a su habitación. La luz tenue de la lámpara la hacía parecer más frágil, pero yo ya no veía fragilidad. Solo veía veneno. Se lo de Khalid, dije, sin rodeos. Ella se quedó inmóvil. Por un segundo, vi miedo real en sus ojos. ¿De qué hablas?, respondió, pero su voz salió más débil de lo normal. Saqué las pruebas, las puse frente a ella. Tú lo mataste. Y ahora me estás usando a mí. El silencio fue eterno. Luego habló, con veneno puro. No tienes pruebas que valgan. Y si intentas algo, te destruyo. A ti, a tu familia, a todo lo que amas. Nadie te creerá. Tenía razón. Ella tenía abogados, contactos en las altas esferas, poder que yo no podía tocar. Me fui de la habitación con el estómago revuelto. Fingi era penterm, petty disculpas. Fue un error, murmuré. Pero dentro de mí, algo se había roto para siempre. Ya no era su marioneta. Ahora era su enemigo. Empecé a construir mi contraataque en las sombras. Contacté de nuevo a Karim. Busqué aliados en silencio. Incluso escribí a Laila, aunque dolía cada palabra. Necesito ayuda, le dije. Ella respondió al instante, siempre. Juntos empezamos a juntar piezas, documentos, grabaciones, testimonios. Cada noche era una batalla contra el miedo. ¿Y si me descubría? ¿Y si ya era tarde? La tensión me comía vivo. Fátima empezó a sospechar más. Me vigilaba con más guardias, revisaba mis correos. Pero yo seguía adelante, porque ahora entendía algo claro. Esto no era solo por mí. Era por justicia, por Khalid, por Jamal, por todos los que ella había aplastado en su camino. ¿Lograría exponerla antes de que ella me destruyera? ¿O me arrastraría con ella al abismo? La verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Quédate, porque lo que viene después te va a dejar con el corazón en la boca. Con la verdad quemándome por dentro como un fuego que no se apaga, decidí que ya no iba a ser la víctima. No más. La venganza no sería un golpe rápido y violento. Eso no era yo. Sería lenta, precisa, como un veneno que se filtra gota a gota hasta que no quede escapatoria. Empecé a moverme en las sombras, fingiendo que todo seguía igual, mientras construía mi red en silencio. Primero, me acerqué a su círculo más cercano. Su abogado principal, el señor Hassan, era un hombre mayor, serio, pero con un orgullo herido que Fátima nunca había respetado del todo. Lo invité a un café lejos de la oficina. Estoy preocupado por ella, le dije con voz baja, casi rota. Su salud la está afectando en las decisiones. A veces no parece la misma. Él me miró fijo un momento largo. Luego suspiró. Tú también lo notas, ¿verdad?
Me confesó que ella había estado tomando decisiones impulsivas, firmando cosas que no revisaba bien. Sembré la semilla, y él la regó sin darse cuenta. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio y ella dormía profundamente, usaba el acceso que aún tenía a sus correos privados. Encontré un camino oculto en el sistema que nadie vigilaba. Lo que vi me revolvió el estómago. Transferencias a cuentas en Suiza, millones desapareciendo poco a poco. Planes escritos con frialdad. Simular crisis cardíaca en 6 meses. Culpar al esposo por negligencia médica y mala administración. Desaparecer con nueva identidad en Marruecos. Cada palabra era un cuchillo. Ella no solo me usaba, planeaba destruirme y luego borrarse del mapa, dejándome como el villano perfecto. La rabia me hacía temblar, pero me obligaba a respirar hondo. Guardaba cada captura, cada correo, en un disco encriptado que escondía en un lugar que solo yo conocía. No era suficiente. Necesitaba más. Entonces, di el paso más arriesgado. Contacté a su hijo perdido, Jamal. Lo encontré en París a través de mensajes anónimos. Tu madre te robó todo, le escribí. Ayúdame a exponerla y recuperarás lo que es tuyo. Al principio no respondió. Pensé que lo había perdido. Pero una noche llegó su mensaje. Envíame pruebas. Le Monde fragmentó. 2 días después, me llamó. Su voz estaba llena de años de amargura. Ella me echó cuando tenía 19. Dijo que era una carga. Tengo cartas de mi padre y grabaciones donde le advertía que ella lo estaba engañando. Me tembló la voz al contestar. Entonces ayúdame. Hagámoslo juntos. Laila volvió a ser mi luz en medio de tanta oscuridad. Nos veíamos en lugares escondidos, siempre con miedo de ser vistos. Cada vez que la abrazaba, sentía que recuperaba un pedazo de mí que Fátima me había arrancado. No te rindas, me decía con lágrimas en los ojos. Tú no eres como ella. Sus palabras me daban fuerza cuando el miedo amenazaba con paralizarme. El plan tomaba forma, filtrar todo al mismo tiempo. Autoridades, medios importantes, miembros del consejo que ya desconfiaban de ella. Lo haríamos ante el gran evento anual de la compañía, la gala donde ella anunciaría la fusión más grande de su carrera. Allí estaría vulnerable, expuesta frente a todos. El momento perfecto para que la verdad explotara. Pero Fátima no era tonta. Empezó a oler algo. Una mañana me miró fijamente mientras desayunábamos. Estás muy callado últimamente, Ahmed. Hay algo que no me estás diciendo. El silencio entre nosotros fue pesado, eléctrico. Sonre. Solo cansado, mi amor. Pero sus ojos no se apartaban. Sabía que sospechaba. Cambió contraseñas, puso más guardias, revisaba mi teléfono cuando creía que no la veía. Cada día era una danza peligrosa. Yo fingiendo obediencia, ella buscando grietas. La tensión me comía vivo. Por las noches no dormía. Me quedaba mirando el techo, preguntándome, ¿y si me descubre antes? ¿Y si todo esto termina conmigo en la cárcel? O peor. El miedo era real, pero la rabia era más grande. Pensaba en Khalid, en Jamal, en Laila, en mí mismo antes de todo esto. Y seguía adelante. El plan avanzaba. Los correos de Jamal llegaban con más pruebas. Karim me ayudaba desde fuera. Todo se alineaba. Pero una noche, recibí una llamada de Omar, el investigador. Está investigando a alguien. Creo que te está buscando a ti. El corazón se me detuvo. ¿Cuánto sabía ya? Estaba a punto de contraatacar. La soga se apretaba alrededor de los dos. Ella contra mí. Y yo ya no era el chico asustado que firmó un contrato matrimonial. Era un hombre decidido a recuperar su vida, aunque tuviera que quemar todo para lograrlo. ¿Lograría llegar al día de la gala sin que ella me detuviera? ¿O me atraparía primero en su red? El reloj corría, y lo que venía después iba a cambiarlo todo para siempre. Quédate conmigo, porque el final de esta pesadilla está más cerca de lo que crees. El plan de venganza ya no era solo una idea en mi cabeza. Se había convertido en algo vivo, latiendo, creciendo cada día. Pero con cada paso que daba, el peligro también crecía. Fátima no era una mujer que se dejara sorprender fácilmente. Y yo lo sabía. Empecé a tejer alianzas con cuidado, como quien camina sobre vidrio roto. Me acerqué a miembros del consejo directivo que ya murmuraban en contra de ella desde hacía meses. Gente poderosa, pero cansada de su control absoluto. En reuniones discretas, en pasillos vacíos o en restaurantes alejados, les susurraba,
Está ocultando pérdidas grandes. Si no actuamos, la empresa se hundirá. Les mostraba documentos falsos pero creíbles, basados en datos reales que había robado. Sus caras cambiaban. Veía la duda convertirse en ira. ¿Estás seguro?, preguntaban. Yo asentía, con el corazón en la garganta. Más seguro que nunca. Jamal llegó a Dubái en secreto. Nos encontramos en un hotel viejo y discreto, de esos que nadie importante frecuenta. Cuando entró a la habitación, vi en sus ojos el mismo odio que yo sentía. Mi madre me destruyó la vida, dijo con voz ronca, entregándome un USB. Aquí tienes las grabaciones de mi padre. En una de ellas dice claramente que Fátima estaba robando, que planeaba deshacerse de él. Escuché esas voces del pasado esa misma noche, solo en la oscuridad. La voz de Khalid, temblorosa pero firme. Ella me va a matar por esto. Lágrimas me corrían por la cara sin poder pararlas. Era real. Todo era real. Fátima empeoraba de salud. Realmente. Sus manos temblaban más. Respiraba con dificultad. Dependía de mí para todo. Levantarla, darle sus medicinas, moverla de un lado a otro. Y mientras la ayudaba, grababa en secreto cada conversación, cada confesión que se le escapaba. Una noche, mientras le ponía la manta, murmuró casi sin darse cuenta. Khalid era débil. No merecía lo que tenía. Lo grabé todo. Cada palabra era un arma cargada. Pero ella no se quedaba quieta. Un día, de repente, la policía apareció en la puerta de la villa. Dos oficiales serios, con cara de piedra. Fátima, desde su silla, empezó a llorar con una perfección que me heló la sangre. Mi esposo me maltrata, dijo entre sollozos. Intenta quitarme todo. Temo por mi vida. Me esposaron allí mismo, delante de ella. La miré mientras me sacaban. Sus ojos brillaban con una victoria fría. Pasé la noche en una celda fría, humillado, con el eco de sus lágrimas falsas retumbando en mi cabeza. Pero mi abogado, uno que había contratado en secreto, leal a mí, me sacó al amanecer. Es una jugada sucia, me dijo, pero no va a ganar. Salí de allí con más rabia que nunca. Ahora era guerra abierta. Con todo en marcha, fijé la fecha, la gala anual, el evento más grande del año. Fátima subiría al escenario a anunciar la fusión que la haría aún más intocable. Y justo ahí, cuando estuviera en su momento de gloria, yo soltaría la bomba. Todo saldría al mismo tiempo: correos, grabaciones, testimonios. La policía ya estaba alertada en secreto. Los medios también. No habría escapatoria. La tensión me devoraba. No podía comer. Apenas dormía. Cada vez que la veía, sentía que mi máscara se resquebrajaba. Una tarde, mientras la empujaba por el jardín, me detuvo de golpe. Ahmed, dijo muy despacio, te veo diferente. ¿Qué escondes? El silencio que siguió fue eterno. El viento movía las palmeras, pero yo sentía que el mundo se había detenido. Nada, respondí, con la voz más calmada que pude. Pero sus ojos me estudiaban como a un insecto. Sabía que algo pasaba. Lo sentía en los huesos. Los días antes de la gala fueron una tortura. Fátima aumentó la seguridad. Revisaba mis movimientos. Me quitó el teléfono por seguridad. Me sentía como un animal acorralado. Llamé a Laila desde un teléfono público, con la voz quebrada. Estás cerca de descubrirlo todo. Ella lloró al otro lado. No te rindas ahora. Estamos tan cerca. Pero el miedo era real. ¿Y si fallaba? ¿Y si terminaba yo en prisión por sus mentiras? Una llamada de Omar, el investigador, me puso los nervios de punta. Está haciendo preguntas sobre ti. Contrató a alguien para seguirte. Ten mucho cuidado. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La soga se cerraba alrededor de mi cuello, pero también alrededor del de ella. Ya no había vuelta atrás. ¿Llegaría yo primero a la gala sin que ella me detuviera? ¿O me atraparía en su trampa antes de que pudiera destruirla? El tiempo corría como nunca, y la noche del evento se acercaba como un huracán que nadie podía parar. Quédate conmigo, porque lo que viene después va a romper todo en pedazos. Y no hay forma de volver atrás. La gala se acercaba como una tormenta que nadie podía detener. Los días previos fueron los más duros de mi vida. Fátima lo sentía todo. Lo olía en el aire. Una noche, mientras la ayudaba a prepararse para dormir, me miró fijamente desde su silla. Ahmed, dijo con una calma que me congeló la sangre, sé que estás tramando algo.
El silencio que siguió fue eterno. El reloj en la pared marcaba los segundos como golpes en el pecho. No respondí. Solo bajé la vista, fingiendo ajustar su manta. Pero ella no se movió. No me mientas, susurró. Te conozco mejor que tú mismo. Me fui de la habitación con el corazón en la garganta, sabiendo que el tiempo se me acababa. Al día siguiente, todo se volvió más oscuro. Fátima ordenó que me quitaran el teléfono. Por tu seguridad, dijo con esa sonrisa fría que ya me daba náuseas. Los guardias se volvieron más cercanos, siempre a 2 pasos. Me sentía como un prisionero en mi propia casa. No podía salir sin que me siguieran. No podía hablar con nadie. El pánico empezó a apretarme el pecho. ¿Y si descubría el USB? ¿Y si encontraba las grabaciones? Cada ruido en la noche me despertaba sudando. Pensaba en Laila, en Jamal, en todo lo que había arriesgado. ¿Valía la pena? ¿O iba a terminar destruido por completo? Desesperado, encontré una forma de escapar una tarde. Le dije a uno de los guardias que necesitaba aire fresco en el jardín trasero. Me dejó ir solo por unos minutos. Corrí hacia la calle lateral, donde Laila me esperaba en un coche con vidrios polarizados. Nos abrazamos fuerte, como si fuera la última vez. Estás cerca de atraparme, le dije con la voz quebrada. Ella lloró en mi hombro. No pares ahora, Ahmed. Estamos tan cerca. Solo un poco más. Pero el miedo era real. Le conté lo de las cámaras, los guardias, la mirada de Fátima. Si me atrapa antes de la gala, se acabó todo. Volví a casa justo a tiempo. Fátima me esperaba en el salón. ¿Dónde estabas?, preguntó sin alzar la voz. Mentí otra vez. Solo caminando. Pero sus ojos no creían nada. Esa misma noche, mientras dormía, revisé mi habitación en secreto. Alguien había movido mis cosas. El cajón donde guardaba el disco encriptado estaba ligeramente abierto. El corazón me dio un vuelco. ¿Lo habían encontrado? Lo saqué, lo escondí en un lugar nuevo, dentro de una caja de viejos documentos que nadie tocaba. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar la tapa. Decidimos a seller. No había otra opción. Contacté a Jamal por un mensaje cifrado desde un café público. Tenemos que moverlo todo ahora, le escribí. Él respondió al instante. Estoy listo. Juntos, encontramos al último testigo que necesitábamos, uno de los mecánicos que trabajó en el avión antes del accidente. Lo habían sobornado para callar durante años. Ahora, con dinero y promesas de protección, estaba dispuesto a hablar. Vi a un hombre entregarle un sobre a Fátima días antes. Nos dijo por teléfono. Después, el avión explotó. Cada palabra era una puñalada. Grabamos esa confesión. Era la pieza final. Pero Fátima contraatacó con más fuerza. Una mañana, mientras desayunábamos, me miró y dijo, «Mañana tengo una sorpresa para ti». Su voz era dulce, pero había algo detrás, algo oscuro. El estómago se me revolvió. ¿Qué sorpresa? ¿Una trampa? ¿Me iba a acusar de algo nuevo? O peor, no podía dormir. Me quedé despierto toda la noche, mirando el techo, con el sudor frío pegado a la espalda. Imaginaba lo peor. Policía otra vez, pero esta vez sin salida. Cárcel, ruina, o algo más permanente. El miedo me ahogaba. Laila me mandó un mensaje desde un número nuevo. Sea lo que sea, resiste. Te amo. Esas palabras fueron lo único que me mantuvo en pie. Pero la duda crecía. ¿Estaba yendo demasiado lejos? ¿Me estaba convirtiendo en alguien tan cruel como ella? No. Esto era justicia. Justicia por Khalid. Por Jamal. Por mí. Por todos los que ella había pisoteado. La víspera de la gala llegó. Fátima me llamó a su oficina privada en la casa. Estaba sentada frente a una mesa llena de papeles. «Ven, Ahmed», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tenemos que hablar de nuestro futuro». Entré. El aire estaba pesado, cargado de tensión. Cerró la puerta detrás de mí. Silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj. Me miró fijamente. «Sé que has estado hablando con gente», dijo despacio. «Sé que has estado reuniendo cosas. Pero no importa. Mañana, todo cambiará». Mi corazón se detuvo. ¿Lo sabía todo? ¿O estaba blufeando? No pude responder. Solo asentí, fingiendo calma. Pero por dentro gritaba. La trampa estaba lista. De ambos lados. Ella tenía la suya. Yo tenía la mía. Y mañana uno de los dos caería. ¿Sería yo el que quedara en pie?
o ella me arrastraría al fondo con ella. La gala estaba a horas de distancia, y lo que iba a pasar allí iba a romper el mundo en pedazos. No te vayas, porque el final de esta pesadilla está a punto de explotar, y no hay marcha atrás. La noche de la gala llegó como un trueno que se había estado acumulando durante meses. El aire estaba cargado, eléctrico. El salón principal del hotel más lujoso de Dubái brillaba con luces doradas, mesas llenas de gente poderosa, risas falsas y copas que tintineaban. Todos vestidos de gala, sonriendo para las cámaras. Y en medio de todo eso, Fátima y yo. Ella, en su silla de ruedas especial, con un vestido negro que parecía absorber la luz. Yo, a su lado, con un traje que me apretaba el pecho como si fuera una armadura demasiado pequeña. Subimos al escenario juntos. El público aplaudió. Fátima tomó el micrófono con esa gracia que siempre había tenido. Buenas noches a todos, empezó. Su voz firme, casi triunfal. Hoy anunciamos la fusión más importante en la historia de nuestra empresa. Un nuevo capítulo. Un futuro brillante. La gente aplaudió más fuerte. Ella me miró de reojo, con una sonrisa que decía, todo está bajo control. Tú eres mío. Yo estaba ahí, de pie, con las manos sudadas, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Había llegado el momento. No había vuelta atrás. Hice una señal casi imperceptible. En la sala de control, mis aliados activaron todo. De repente, las pantallas gigantes que colgaban del techo se encendieron. No con el video de la fusión, sino con algo completamente diferente. Coreos electrónicos. Grabaciones de voz. Documentos. Fotos borrosas del avión antes del accidente. La voz de Khalid resonó en todo el salón. Fátima está robando. Está planeando deshacerse de mí. El silencio cayó como una losa. Nadie se movía. Solo se oía el eco de esas palabras. Fátima se quedó helada. Su mano tembló en el micrófono. Intentó hablar. Esto es un error, balbuceó. Pero ya era tarde. Las pantallas seguían. Transferencias a cuentas secretas. Planes para fingir su muerte. Confesiones grabadas. Khalid era débil. No merecía lo que tenía. Su propia voz. La gente empezó a murmurar. Algunos se levantaron. Cámaras de teléfonos apuntaban. El caos crecía. Entonces Jamal apareció desde el fondo del escenario. Caminó despacio, con la cabeza alta. Madre, dijo, su voz cortando el aire como un cuchillo. Es hora de que pagues por todo. Fátima lo miró. Por primera vez la vi realmente asustada. Los ojos se le llenaron de pánico puro. Jamal, tú también, susurró. Él no respondió. Solo la miró con años de dolor acumulado. La policía entró por las puertas laterales. Uniformes oscuros, pasos firmes. Se acercaron directo a ella. Fátima Al-Mansour, queda usted detenida por fraude, conspiración y sospecha de homicidio, dijo el oficial principal. Ella intentó protestar, gritó. Es una mentira. Él me traicionó. Me señaló con el dedo tembloroso. Él planeó todo esto. Es un oportunista. Pero nadie la escuchaba ya. La gente la miraba con desprecio, con shock, con rabia. Yo me quedé quieto. No dije nada. Solo la miré mientras la esposaban, con cuidado, por su condición, y la sacaban del escenario. Nuestros ojos se cruzaron una última vez. En los suyos vi odio puro, pero también algo más, derrota. Por primera vez en su vida, había perdido. Todo. El imperio. El poder. La máscara. El salón explotó en murmullos y gritos. Periodistas corrían. Cámaras flash. Mi nombre se repetía en susurros. Algunos me miraban con admiración. Otros con desconfianza. Pero yo sentía un vacío extraño. No era alegría. Era alivio mezclado con tristeza profunda. Había recuperado mi libertad, pero había perdido años de mi vida. Había destruido a una mujer que, en algún momento, pensé que era invencible. Laila estaba entre la multitud. La vi al fondo, con lágrimas en los ojos, pero sonriendo. Corrió hacia mí cuando bajé del escenario. Nos abrazamos fuerte, sin decir nada, solo respirando. Por primera vez en mucho tiempo, respiré de verdad. Fátima fue llevada a la comisaría esa misma noche. Las noticias explotaron en minutos. La reina del imperio Al-Mansour cae. Traición en la cima. El mundo entero hablaba de ella, y de mí. Pero en ese momento, mientras abrazaba a Laila,
No importaba el ruido. Solo importaba que el peso en mi pecho empezaba a soltarse. Poco a poco. ¿Había ganado? Sí. ¿Había pagado un precio alto? También. La justicia llegó, pero dejó cicatrices que nunca se borrarían del todo. Fátima, la mujer que controlaba todo, ahora no controlaba nada. Y yo por fin era libre. Pero la historia no termina aquí. Lo que pasó después, la reconstrucción, el perdón que tuve que darme a mí mismo, eso es para el final. Quédate conmigo, porque aunque la batalla terminó esa noche, la guerra interior apenas comenzaba. Y lo que sentí en ese momento, te lo contaré todo. Los días después de la gala fueron un torbellino que no me dejaba respirar. Las noticias no paraban. Fátima al-Mansur, la reina del imperio, arrestada por fraude y asesinato. Mi nombre aparecía en todas partes, el esposo traicionado que lo expuso todo. Algunos me llamaban héroe, otros, oportunista. Yo me sentía vacío, como si hubiera ganado una guerra, pero perdido mi alma en el camino. La empresa estaba al borde del colapso. Las acciones cayeron en picada. Los socios se peleaban. Los empleados tenían miedo de perder sus trabajos. Me nombraron director interino casi por obligación. Nadie más quería tocar el desastre que Fátima había dejado. Así que tomé las riendas, con Jamal a mi lado. Él era el único que entendía de verdad lo que significaba todo esto. Nos pasábamos noches enteras en la oficina, revisando cuentas, despidiendo a los que habían sido cómplices silenciosos, contratando gente nueva. Intentábamos salvar lo que se podía salvar. Pero cada vez que entraba a la sala de juntas, veía su silla vacía en la cabecera, y sentía un nudo en la garganta. No era lástima. Era rabia mezclada con tristeza. Cómo una mujer tan poderosa había terminado tan rota. Y cómo yo, que solo quería una vida normal, había terminado siendo el que la destruyó. Fátima enfrentaba el juicio desde la cárcel. Su salud empeoró rápido. La parálisis, el estrés, la humillación, todo la consumía. Los abogados me llamaban a declarar. Cada vez que entraba a la sala del tribunal y la veía allí, más pequeña, más frágil, con las manos temblando sobre la mesa, algo dentro de mí se rompía. No la perdonaba, no podía, pero tampoco podía odiarla como antes. Era como si el odio se hubiera quemado hasta quedar solo cenizas. Laila fue mi salvación. Volvimos a estar juntos. Al principio fue extraño, casi doloroso. Había tanto que explicar, tanto que sanar. Pero ella nunca me juzgó. Una noche, en nuestra vieja casa que habíamos alquilado de nuevo, me abrazó fuerte mientras yo lloraba en silencio. No tienes que cargar con esto solo, me dijo. Lo hiciste por justicia, no por venganza. Sus palabras me ayudaron a respirar otra vez. Poco a poco, empezamos a reconstruir. Risas pequeñas al principio, paseos por la playa al atardecer. Planes simples, sin fortunas ni poder. Solo nosotros, Jamal y yo nos convertimos en algo más que aliados. En hermanos. Él reclamó su parte de la herencia que le habían robado. Yo renuncié a mi mitad. No quiero nada que lleve su veneno, le dije. Lo repartimos entre los empleados que habían sido despedidos injustamente, entre obras benéficas. La empresa se salvó. Cambió de nombre. Se volvió más humana. Menos imperio. Más negocio con corazón. Pero las noches eran duras. Me despertaba sudando, soñando con la mirada de Fátima en la gala. Con su voz gritando, «Traicionaste». Me sentaba en la oscuridad, mirando la pared, preguntándome si había hecho lo correcto. ¿Podría haberla salvado? ¿O era imposible salvar a alguien que no quería ser salvado? El silencio de esas horas me aplastaba. No había respuestas fáciles. El juicio terminó meses después. Fátima fue condenada. Fraude masivo, conspiración, encubrimiento de homicidio. No cadena perpetua, pero sí años suficientes para que el tiempo la consumiera. La última vez que la vi fue en la lectura de la sentencia. Estaba en una silla médica, más delgada, con la mirada perdida. Nuestros ojos se cruzaron. No había odio en los suyos, solo vacío. Y en los míos, no sé qué había. Tal vez compasión, tal vez nada. Cuando todo acabó, me quedé solo en la sala vacía del tribunal. El eco de los pasos de la gente alejándose. Me senté y lloré. No por ella, por mí, por el joven que fui, el que soñaba con una vida simple y terminó en una pesadilla. Por las noches que perdí, por el amor que casi se me escapa de las manos. Pero de las cenizas creció algo nuevo.
Laila y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. Sin cámaras, sin titulares. Solo nosotros. Jamal fue mi padrino. Cuando dije sí, sentí que por fin soltaba el último peso. La vida siguió. No fue perfecta. Las cicatrices estaban ahí. Pero aprendí a vivir con ellas. A no dejar que me definieran. La venganza me liberó, pero el perdón a mí mismo fue lo que me salvó de verdad. ¿Y Fátima? Dicen que en prisión se volvió más callada. Que pasaba horas mirando por la ventana, sin hablar. Quizás pensando en lo que perdió. Quizás en lo que nunca tuvo. Una vida sin control, sin máscaras. Yo elegí no mirar atrás. Elegí adelante. Con Laila. Con paz. Con la certeza de que, a veces, la justicia duele. Pero la libertad vale cada lágrima. Quédate conmigo. Porque en la próxima parte, te contaré la lección que me costó años de vida aprender. Y quizás te ayude a ti también.